Job, el personaje bíblico, era un hombre recto, era un hombre rico, con buena reputación. Vivía en Uz. Todos a su alrededor lo conocían como un hombre sabio y temeroso de Dios, a quien Dios había prosperado en gran manera. La historia bíblica nos narra cómo Job pasó de vivir una vida exitosa y llena de lujos a perderlo todo, a estar cerca de la muerte. Un día hubo una reunión en los cielos. Unas criaturas angelicales que la Biblia llaman los hijos de Dios se presentaron ante Dios y entre ellos se presentó también Satanás. Dios le preguntó a Satanás si se había fijado en su siervo Job, y Satanás contestó que sí. Veía normal que Job sirviera a Dios, pues Dios lo había bendecido mucho. Seguro que Job le daría la espalda a Dios si comenzaba a sufrir. Eso es lo que decía Satanás. Y Dios le dio permiso a Satanás para que extendiera su mano contra Job. Esa conversación marcó el fin de los días felices para Job y su familia. Dios permitió que Satanás atacara a Job con todo lo que tenía. En un solo día Job perdió sus bueyes, perdió sus asnas, perdió sus ovejas, sus camellos, sus 10 hijos y casi a todos sus criados. Imagínate qué dolor. Job recibió las malas noticias, una tras otra, pero respondió de una forma asombrosa, lleno de fe y adoración a Dios. En todo momento, Job no maldijo a Dios. Él aceptó el mal que había llegado a su vida y bendijo a Dios. Reconoció que había nacido desnudo y que lo que había conseguido en la vida había sido por la bondad de Dios. Vemos que en medio de todo lo sucedido, Job se mantuvo firme en su fe. Satanás no estaba satisfecho y volvió a conversar con Dios. En este caso, la idea de Satanás era atacar a Job de una manera física directamente. Y Dios le dio permiso a Satanás para tocar a Job, pero sin mandarlo. Satanás salió e hirió a Job con unas llagas malignas que le cubrían todo el cuerpo. Y Job, dice la palabra, que se rascaba sus llagas constantemente. Su dolor era terrible y los que le rodeaban empezaron a murmurar sobre él. Pensaban que con toda seguridad Job había cometido un pecado muy grande y por eso Dios lo estaba castigando. La misma esposa de Job no dudó en expresar su sentir. Ella le recomendó que dejara de lado su integridad a Dios. Le dijo: maldice a Dios y muérete de una vez. Sin embargo, Job no la escuchó. La Biblia dice que en todo esto Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job llegaron a visitarlo con la intención de darle las condolencias ante todo lo ocurrido y consolarlo. Primero lloraron con él, luego se sentaron en tierra con él por 7 días y 7 noches en completo silencio, y por último abrieron la boca con el deseo de consolarlo, pero en realidad básicamente lo que estaban haciendo era acusar a Job de haber pecado. Era la única explicación para tanto sufrimiento. Imagínate, estás pasando por un momento de prueba, un momento triste, un momento duro, y tus amigos, tus supuestos amigos, en vez de ayudarte, consolarte, lo primero que te dicen es: pues algo estás haciendo mal para que te venga todo esto. Algún pecado hay en tu vida para que Dios permita que venga todos estos sufrimientos a tu vida. ¿Cuántas veces hemos actuado así? ¿Cuántas veces hemos usado estas expresiones? Algún pecado estará cometiendo este hermano para que las cosas le vayan así. Puede ser, pero ¿quiénes somos tú y yo para juzgar al hermano? Dentro de Job había una gran lucha. Él amaba a Dios, pero no entendía lo que sucedía. Y en esa frustración, Job maldice el día en que nació. Pero ¿sabes lo que dijo Job también? En medio de toda su confusión y dolor, él pudo decir: yo sé que mi Redentor vive. Él sabía que el Dios vivo al que servía tendría misericordia de él en algún momento. Ya casi al final del libro vemos que Dios decidió hablar con Job desde una tormenta. Dios nunca contestó las dudas de Job sobre su situación o sobre la bondad y la justicia de Dios. Lo que Dios hizo fue mostrarle a Job la grandeza de todo lo que había creado. Le mostró cómo funcionaba toda la perfección en su creación. Esa es toda la respuesta de Dios a Job.
No le habló sobre la conversación que había tenido con Satanás y que había marcado el comienzo del sufrimiento, no. Job reconoció la grandeza y el poder del Señor y confesó que había sido muy rápido al hablar y reconoció que había hablado ante Dios sin entender lo que sucedía. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Su sufrimiento abrió la puerta para que Job viera a Dios de una forma diferente. La revelación que recibió de Dios en medio de su prueba le fortaleció su fe. Dice la palabra que Job se arrepintió y se humilló ante Dios. Reconoció que su actitud no había sido la mejor durante su tiempo difícil y le pidió perdón a Dios. En cuanto a sus amigos, pues Dios los llamó al arrepentimiento. Ellos no habían hablado lo recto sobre Dios y debían arrepentirse. Dice la palabra que cuando Job oró por sus amigos, entonces Dios le quitó la aflicción. Qué curioso, ¿verdad? Cuando ora Job por sus amigos, Dios le quita ese sufrimiento, esa aflicción. La historia termina de una forma feliz y vemos que Dios restaura a Job y lo bendice aún más que antes. Recibió el doble de lo que le había pertenecido. Dios también le concedió a Job tener 7 hijos y 3 hijas hermosas, así lo dice la palabra. Y después de todo eso, Job vivió 140 años más y murió siendo muy anciano. ¡Qué historia!, ¿verdad? Esta seguramente puede ser la historia de muchos hermanos y hermanas que lo han perdido todo. Pero al perder todo lo material, incluso puede ser hasta familiar, siempre se han aferrado a Dios. Hablamos de las pruebas de Job, pero seguramente a muchos de nosotros no nos gustaría estar en la piel de Job. Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Alejandro Salcedo, que hoy va a hablar sobre Job, fe en medio de la calamidad. Si quieres dejar tu reflexión, tu comentario, puedes hacerlo vía WhatsApp, vía Telegram. Bueno, por supuesto, no voy a relatar por completo la historia de nuestro amigo Job, pero en resumen, a Job le tocó pasar tremendas calamidades. Perdió sus bienes, sus servidores, a toda su familia e incluso sufrió de una herida que le llegaba desde la planta de los pies hasta la cabeza. La explicación que el libro da a todo lo que le ocurre a Job es que el enemigo lo tienta por medio de la prueba y el sufrimiento para hacer que Job reniegue y maldiga a Dios. El relato de Job explica que él intentó buscar respuestas, todas ellas sin renegar ni maldecir a Dios. Pues Job sabe que Dios es bueno. Entre su pena, desolación, confusión y enojo, disparaba para todos lados sin dar en alguna consolación. Con alguna idea lógica que le llenara el corazón. Incluso un par de amigos acudieron a él para consolarlo, pero no hubo nada que ellos pudieran decir que calmara su pesar y que pudiera explicar todo lo que le estaba pasando. Es tanta la confusión que producen muchas cosas de las que experimentó en su vida, que hasta sus amigos quedaron confundidos. En Job 2, del 12 al 13, dice: al divisarlo de lejos, no lo reconocieron. Entonces se pusieron a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y arrojaron polvo sobre sus cabezas. Después permanecieron sentados en el suelo junto a él 7 días y 7 noches sin decir una sola palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Me imagino que te ha pasado que el sufrimiento inexplicablemente golpea la puerta de tu vida, dejando incluso sin palabras a los que están cerca tuyo. Nadie, ni los amigos, ni tú, ni tu fe, logran conjugar alguna explicación a lo que te está ocurriendo.
Y muy seguramente la desesperanza y angustia comienzan a brotar en medio del corazón. Frente a situaciones así, ¿verdad? Tiemblan los cimientos de nuestra fe, de la vida, de lo que creemos, de lo que hacemos. La historia es desconcertante en sus primeros capítulos, sobre todo porque aparentemente y en justicia, Job de verdad que no merecía nada de lo que le estaba pasando. Muy por el contrario, lo que Job realmente merecía es la bendición y la prosperidad. Muchas veces yo me he sentido interpelado por la historia del sufrido Job, sobre todo en esas ocasiones que me ha dado por dar todo de mí. He perseverado en lo que hago, he perseverado en mi fe, en el amor a los demás, en el servicio, he mantenido un corazón limpio, recto, y aún así las cosas no me salen bien. Pues también he experimentado frustración, dolor, soledad, pobreza, sufrimiento. Y muy seguramente tú que me escuchas también te has sentido así, y no hay mucho con qué consolarte. Bueno, sé que yo no he sufrido tanto como otros, pero el estudio del libro de Job en los momentos dolorosos y difíciles ayudan a sacar algunas ideas que pueden servirnos. Tal vez nos ayudan a acompañar a otros también en medio de la tribulación y sostenerlos en esperanza. No ser tampoco como los amigos de Job, acusándolo de algún pecado oculto, sino teniendo compasión, solidaridad, misericordia con el que está pasando momentos difíciles sin censurarle su fe, su vida. Mirar a Job hay que mirarlo desde una nueva perspectiva, hay que mirarlo desde la perspectiva de Jesús. A muchos les gusta mirar el libro de Job y validar el sentir lástima de sí mismos, quedarse sentados entre las cenizas sin hacer nada más que sufrir. Quedarse ahí, sufriendo, mirando y lamiendo sus propias heridas, sintiendo dolor y esperando que mágicamente todo pase. O peor aún, pasar así hasta que terminen sus días. Esta depresión cristiana, abnegada y resignada que muchos creemos que es santa, no es así. Se nos está olvidando que Job es un libro del antiguo pacto, de la antigua alianza, que Jesús vino a hacer nuevas las cosas, que nos vino a dar vida y vida en abundancia, que por sus méritos somos salvos y que por su amor nos devuelve la amistad con Dios. Se nos olvida que toda batalla, prueba, tribulación, sufrimiento, aflicción, fueron clavados en la cruz y desterrados de nuestra vida para siempre. Muchas veces vivimos como si Jesús no nos hubiera salvado, o peor aún, que su salvación es solo una cosa que ocurre al final de nuestros días. Nosotros tenemos que mirar siempre con esperanza a la cruz, en medio de nuestras dificultades. Que nunca se nos olvide que todos nuestros sufrimientos fueron sufridos por Jesús en la cruz del Calvario y que con su sangre pagó para que nosotros seamos salvos. Por supuesto, esto no quita que en la vida vayamos a experimentar dolores y sufrimientos. Nuestra vida no termina ahí. Todas nuestras peleas son peleas ganadas, tomados de la mano de Jesús. Que ningún dolor se robe tu esperanza. Óyeme, escúchame. Dios no prueba a nadie. El relato de Job es del Antiguo Testamento. Ten esto en mente cuando lo leas. Porque voy a explicar algo así por encima. La dinámica usada por los judíos que todavía no conocían a Jesús para explicar la forma de actuar de Dios es diferente a lo que el Nuevo Testamento nos muestra. El texto dice que un día Satanás se presentó ante Dios para hablarle de Job,
asegurando que si lo tentaba, éste iba a blasfemar contra él. Dios lo permite para fortalecer la fe de Job. Es importante que leamos la historia de Job desde una perspectiva espiritual. Dios no juega a las apuestas ni entra a jugar con el diablo. No experimenta con nosotros como un niño jugando con hormigas. No es así. Son mentiras que nos están metiendo, mentiras del enemigo, para que pensemos que Dios juega a las apuestas con nosotros. No te creas eso. Como dice el apóstol Santiago 1:13, ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me está probando, porque Dios ni es probado por el mal, ni Él prueba a nadie. Lo último que quiere Dios es medir cuán fuertes somos para ver si valemos o no la pena. Esto sería despreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si creemos, escúchame, si creemos que lo que nos ocurre, Dios lo quiere, entonces cabe pensar que dentro de las posibilidades está que Dios quiere que reprobemos, que no pasemos, que no seamos capaces. Ahora, ¿tú crees que Dios haría algo así? Pues no. Dios permite que pasen cosas en nuestra vida para mostrarnos cosas mejores. Dios permite las pruebas en nuestra vida para fortalecer nuestro carácter. Dios permite desiertos en nuestra vida para que nos acerquemos más a Él. Pero siempre al otro lado va a estar la tierra prometida, al otro lado va a estar la respuesta que tanto estábamos esperando. Pero para eso necesitábamos fortalecer nuestro carácter. Aquí también hay una idea que nos puede confundir. De hecho, muchos a lo largo de la historia se han confundido, pues han tenido la impresión de que Dios está para ayudarnos a autorrealizarnos y pretenden utilizarlo para esos propósitos. Eso es poner la naturaleza de la creación al revés, que Dios hace lo que yo diga. Y lamentablemente eso va destinado al total fracaso. Yo no puedo exigirle ni decretar nada. Dios es el rey, Dios es el que decreta y yo me debo sujetar a su voluntad. Pues yo mismo me he visto elaborando planes para luego presentarlos a Dios y que Dios los bendiga y que me diga sí y que no cambie nada de mis planes, porque yo los preparé con inteligencia. Pero te cuento que esos planes, Dios es el que da la última palabra y Dios es el que los bendice. Primero hay que colocarlos delante de Él y que se haga su voluntad y no la nuestra. Nuestra participación es en el gran plan de Dios. Y el descubrimiento de nuestro propósito ayuda en la realización de su voluntad y no al revés. Fuimos hechos para Dios y no al contrario. Todo lo que nos pasa seguramente no tiene explicación, pero sí tiene propósito. Dijo Agustín de Hipona, nunca Dios permitiría un mal si no fuera lo suficientemente poderoso para sacar de ese mal un bien mayor. Hay dos preguntas que podemos hacer de cara a una situación que quiebre nuestras vidas. Dos preguntas que generalmente nos hacemos. ¿Por qué o para qué?
Y eso suena así, sí, eso suena a psicología pop, a vacío. Sobre todo ante sufrimientos terribles como la muerte, la enfermedad, la ruina. Por ese tipo de preguntas ya hay mucho de qué hablar. Primero hay que procesar todo con calma. Escúchame, todo con calma. Saber los propósitos de Dios, descubrir los propósitos de Dios, no es un asunto de un par de minutos orando y ya. Dios sabe eso y espera a que te acerques a hacer las preguntas necesarias, que finalmente aceptas o aceptes sin aún comprender mucho, aceptes su voluntad porque su voluntad es buena, porque su voluntad es agradable, porque su voluntad es perfecta, aunque indescifrable en muchas ocasiones. Pero su voluntad es maravillosa para nuestras vidas y que cada cosa que nos ocurre, aunque nos cueste entenderla, tiene sentido dentro de su plan. Dice 1 de Pedro 6 al 7. Por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así la fe de ustedes es puesta a prueba. Será mucha más valiosa que el oro purificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, no le interesa tu sufrimiento. No se ha ensañado contra ti, ni contra tu vida. No es nada personal, ni contra tu historia. Dios quiere lo mejor para ti. Esa es una verdad de la que no puedes dudar ni un segundo. Lo que ocurre es que Dios sabe que muchas veces, para poder hacer esto, cumplir su propósito en ti, tienes que pasar por una prueba que te va a ascender. Mira, así como en el trabajo te van a ascender, tienes que pasar pruebas para poder pasarlas y recibir ese ascenso. Para entrar a la universidad, tienes que hacer pruebas. Bueno, es algo así con el Señor. Así que nosotros debemos saber que en el mundo tendremos aflicción, pero debemos estar confiados porque Jesús ha vencido al mundo. Es parte de nuestra cultura anestesiarnos ante el dolor, ser indiferentes ante el dolor. Nos incomoda ver gente sufrir. La invisibilizamos, la tapamos, los marginamos. Nosotros mismos escondemos nuestro dolor con la justificación de que la procesión va por dentro. Tú cuando saludas a alguien, le preguntas cómo está, suele responder, bien, aquí estamos. Job se sienta en el suelo, rapa su cabeza, se pone ceniza en señal de que no entiende nada, que su duelo no tiene sentido. Se sienta a sufrir y se duele. Nosotros, en cambio, intentamos pasar rápidamente de nuestros dolores. Y si después de unos meses de duelo alguien sigue triste, les decimos, ya es tiempo, supéralo. Sé fuerte, sigue adelante. Mira, cada uno tiene su tiempo y hay que respetarlo. Yo conozco personas en la vida cristiana que sufren la pérdida de un ser querido, que muere, su padre, su mujer, su marido, un hijo, y esas personas
tienen un luto, tienen un duelo y lloran. Y yo he visto a algunos cristianos decirle, no llore, ¿por qué tiene que llorar? Si se está gozando en la presencia del Señor esta persona. Hombre, que nadie te impida llorar. Es un duelo. Sí, está en la presencia del Señor, pero ha dejado un vacío aquí con nosotros. Y recordamos sus historias, recordamos sus consejos, recordamos su sentido del humor, recordamos muchas cosas de esa persona que está gozándose en la presencia del Señor. Y eso nos quebranta y tenemos todo el derecho de llorar. Cada persona tiene su tiempo y hay que respetar eso. Más bien, abracemos al que llora. Lloremos con el que llora, dice la palabra, en lugar de hacerlo callar. Que empape nuestros hombros con sus lágrimas en vez de ofrecerle un pañuelo. Debemos dolernos con el que sufre, angustiarnos con el más vulnerable, llenarnos la cara y el corazón de la pasión del otro. Eso es sentir compasión, misericordia en acción. Que nuestras propias entrañas se retuerzan con el dolor ajeno, el sufrimiento ajeno. No por masoquismo, no como penitencia, sino como ejercicio de comunión, de solidaridad, de hermandad con los demás. Si cuando tú te pegas en el dedo pequeño del pie, todo el cuerpo se siente, todo el cuerpo sufre el dolor de un dedo, pues esa es nuestra forma de acompañar. Job nos enseña a sufrir con dignidad, a vivir el dolor dejándonos acompañar, a no esconder los sufrimientos. Pide ayuda cuando te sientas adolorido, afligido. Tenemos derecho a frustrarnos cuando no encontremos respuesta. Aceptemos también, seamos buenos perdedores, a perder. También nos enfermamos, también morimos. Y a veces sin explicación nos enfermamos. Y a veces sin explicación se van nuestros seres queridos. Es terrible, pero hay que vivirlo, no taparlo, ni esconderlo. Cuando termina la historia de Job, podemos leer que Dios restaura su vida, viendo que luego de sufrir y aceptar ese sufrimiento, nunca reniega ni maldice. Job forma una nueva familia, mucho más fecunda que la primera. Es prosperado económicamente más que antes. Y su fama como hombre bendecido se extiende por todas partes. Es decir, la idea que el autor bíblico quiere expresarnos es que si vives tu sufrimiento como corresponde, sin renegar contra Dios, sin rebelarte contra Dios, sin cuestionar a Dios, Él mismo te bendecirá, te devolverá incluso más de lo que tenías antes. Esto tampoco es que sea un trueque espiritual, en donde Dios te tiene que devolver porque has sufrido. No es así. Puede ser también de manera espiritual toda esta prosperidad. Una persona con más llenura del Espíritu Santo, una persona con más intimidad con Dios, una persona con autoridad espiritual para ministrar a otros, con mucha más de la que tenía antes. En la economía espiritual de los cristianos no existe la meritocracia. Todos los méritos le pertenecen a Jesús. Así hagamos las cosas bien. Tú y yo no merecemos nada de Dios. Y Él nos da todo. Por amor. Porque nos ama. No porque seamos muy buenos. Sin embargo, Dios nos consuela, Dios nos conforta, nos acompaña, tal como los ángeles acompañaron a Jesús en medio de su prueba en el Getsemaní. Así que
Es de esperar que Dios se manifieste, te bendiga, obre a favor tuyo, pero no esperes que sea una manifestación cuantitativamente superior al sufrimiento que tuviste. No es así. Así que nosotros debemos tener la perspectiva de que Dios cumplirá su propósito en nosotros. En Él, solamente en Él, en medio de la aflicción, encontraremos respuesta, sentido y esperanza, solamente estando ahí, frente a Él. Que Dios te bendiga.